A ver, soy también de la Asociación Ufológica Manises y voy a ir muy directo. Voy a ir muy directo al grano y, bueno, igual muy viral o... No, pero... A ver, yo que no tengo... A ver, te voy a hacer tres preguntas, ¿vale? Primero, estamos hablando de, según tus criterios, tus supuestos, tus teorías, de la Tierra plana, ¿no? Pero yo me pienso y digo, vale, muy bien, todo lo que estás contando, todo lo que estás poniendo, vale, muy bien. Pero realmente, según tú, realmente, ¿de qué forma es o qué manera es la Tierra? Si es ovalada, que es semiesférica. Y luego, la segunda es por qué se oculta que sea plana, por qué, cuál es el interés de que sea esto, ¿sabes? ¿Cuál es el interés básico de que, pues eso, no se quiera, la NASA no quiera que se vea que es así, o supuestamente sea así? Y en la última, perdón, y ya termino, vale, suponiendo, solo suponiendo, y según tu teoría, tu criterio y tal, que la Tierra sea plana, ¿vale? Los demás planetas, ¿cómo son? Medio plano. ¿La Luna cómo es? ¿Sabes? Ahí es donde yo me gustaría saber. No sé, coméntame tu opinión y lo que realmente lo que tú crees y el supuesto. ¿Vale? Bueno, simplemente como opinión digo que esta no es una teoría mía. Yo lo dije al principio, yo tengo un desarrollo profesional en lo que es dirección de efectos visuales. Entonces, algunas cosas de las que muestro, sí, lógicamente me siento capacitado porque es mi campo. En otras simplemente hago de interventor a modo de investigador, en la que lo que digo es, bueno, yo investigando esto les presento estas evidencias. Cuando yo digo que la Tierra no gira, no es una teoría mía o no es una idea mía, sino que es la recopilación a lo largo de la historia de datos de un montón de científicos reconocidos académicamente que tampoco lo han podido demostrar. Lo mismo tal vez con algunos otros asuntos que no voy a ponerme porque ya es una lista larga. Eso simplemente para aclarar, porque mucha gente me dice tu teoría, y la verdad que ojalá se me hubiese ocurrido a mí, ¿no? Pero no se me ocurrió a mí. Exactamente. Después, con respecto a la forma que tiene, a mí me gusta mucho en su máximo posible extenderme hasta donde la observación me permite. Y después de ahí, como vos decís, utilizar el criterio como para decir, bueno, tal vez hasta acá observamos, después de acá puede ser o no de otra manera. Con respecto a la forma, lógicamente la Tierra, cuando uno dice plana, no va a ser plana como una mesa, hay de relieve, declives, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso es que realmente, no sé si vos estás al tanto de lo que es el pozo Kola. No es bueno. O sea, científicamente hablando, hay tres situaciones que a mí me sirven simplemente para delimitar hasta donde el ser humano llegó y decir, bueno, tal vez esta sea o no sea la forma. Que es muy similar tal vez al concepto griego. Mucha gente se piensa que los griegos creían que la Tierra era una esfera, una bola, y yo lo dije hoy al principio, los griegos creían en este modelo. Creían en un modelo así, en un modelo en el que no es que es una bola porque nosotros vivimos en la parte externa de la bola, sino en la que creían que la Tierra es plana, al igual que un montón de otras culturas, la bóveda celeste es una bóveda y la parte de abajo de la Tierra puede ser o no un pedazo de tierra oval, semiesférico, completando una burbuja, completando una bola, tal vez más alargada, menos alargada. Pero esos son todos, por lo menos yo tiendo a verlo así, son todos conceptos igual de que cuando uno busca en la situación astronómica, astrológica, perdón, y cosmológica de las antigüedades. Acá podemos ver de los egipcios, los navajos, los hindúes, todos más o menos tenían un dibujo similar. Científicamente, ¿qué se puede ver de esto? Yo por lo menos científicamente lo único que puedo llegar a entender es que en el año 1987 los rusos que participan del Blue Beam, y que sabemos que es un país bastante ateo,
Y digo ateo en este sentido, que no se malinterprete. Mucha gente se cree que la palabra ateo es como decir sin Dios o sin religión. Pero no hay que olvidarse algo, todas estas élites siguen lo que es la simbología egipcia, la simbología de nombres de dioses romanos, griegos. Y justamente en inglés se dice atheos, ateo, hay un dios romano, griego, perdón, que es Athos, atheo. Entonces cuando uno dice yo soy ateo, el que dice sin conocimiento no se está dando cuenta que lo que está diciendo es yo sigo al sol. No es que no crees en nada, es que tu Dios es el sol, es Lucifer, por eso es heliocentrismo, a pesar de que vemos lo contrario. Digo, científicamente la Antártida, oficialmente, es el continente, más allá de ser el más frío, el más seco, ventoso y demás, es el más alto. Entonces pareciera ser como que uno viene en la planicie del agua, llega a los bordes antárticos, sea por Australia, sea por Argentina o por Sudáfrica, aunque de Sudáfrica ni se habla, y al poco tiempo que uno ingresa a la Antártida, a donde están las bases militares que son siempre en la costa, el continente asciende a más de 2000 metros, de forma, no te digo inmediata, porque no es inmediata, pero cuando uno ve este tipo de imágenes, como ustedes están viendo ahí, eso es un muro de hielo, pero no es la muralla de hielo que uno cree que es, que realmente hay una muralla bordeando la Tierra. No, eso es un iceberg, o eso es un desprendimiento de hielo que está sobre la costa de la Antártida. El problema viene cuando te metes en la Antártida. ¿Por qué? Porque eso que uno ve desde la costa, ese helicóptero ya está a 2000 metros de altura. Cuando se eleva, sigue estando ahí. Esa es la muralla de hielo. La muralla de hielo es simplemente unos pedazos desprendidos en la costa, pero después el continente hace... Por eso el agua no se cae. Por una simple razón que está contenida. A la Antártida, incluso la NASA misma, cuando tira a ver qué está pasando ahí en la Antártida, lo que se puede apreciar es que el globo directamente ya ascendió arriba de las nubes, porque está tan alto que prácticamente, ya está ahí. Y sin embargo, cuando asciende, y estas son imágenes que pueden encontrar en la NASA, el horizonte está recto, y para allá hay todo hielo. O sea, no sé a dónde vamos a llegar, pero quien haya leído incluso cosas de Richard Byrd, son horas y horas de vuelo y el tipo metiéndose, y bueno, hay que volver porque se acaba la nafta y no volvemos más. Pero digamos que la Antártida es un gran misterio. Ahora, geográficamente, bueno, estos son los recorridos del Capitán Cook, gente al principio del siglo, nuestra tecnología no nos permite avanzar por mar. O sea, es muy complejo salir de acá. Obviamente, tratados internacionales, siempre con su simbología, todo lo que se ve en la Antártida digital. O sea, creo en el motivo de una perspectiva totalmente que la guerra es espiritual, que no tiene nada que ver con la economía, porque ellos imprimen los papeles de colores. O sea, la plata es para nosotros, lógicamente. Al ver metida la iglesia tanto en financiar la astronomía, en financiar el Blue Beam, en financiar los telescopios en todo el mundo, o sea, creo que la iglesia es la que está metida en la que hay una agenda por delante, que la gente, yo creo en esa agenda Blue Beam, yo creo en esa falsa invasión extraterrestre, como creo también que cuando uno habla de avatares como puede ser Buda, Jesús, todos estos avatares siempre vienen del cielo a la tierra, es como una invasión extraterrestre de alguna manera. Creo que esto es una película nueva de esa clase de historias, sin ofender a nadie, lógicamente, pero creo que el punto principal es espiritual. A nosotros nos cuesta entender cuando nos han vaciado espiritualmente. Nosotros, al ser heliocéntricos, le perdimos el interés a la parte espiritual. Es como que es algo que, bueno, está ahí, y si me muero, me muero. A mí la vida se encargó de demostrarme que no. Yo entré en la metafísica porque a los 22 años tuve un desprendimiento corporal y me vi ahí después con la cama, no sabía ni lo que estaba pasando, y después con el tiempo me di cuenta que había muchas prácticas con respecto a eso, tanto por plantas como también por cosas voluntarias que no necesitan ningún tipo de estímulo externo. Entonces me volví a meter en el plano espiritual, pero no religioso, que era de donde yo me había alejado. Creo que el engaño es netamente espiritual, control mental y después, lógicamente, la parte económica para someter una sociedad. Mientras tu país la hace más pobre, es un poco más fácil que la gente no tenga tiempo para pensar en otra cosa porque tiene que salir a buscar el pan de cada día, ¿no? Y una anécdota, solo una anécdota.
¿has oído hablar sobre por supuesto, el cubo de la Antártida? Sí, me vi las 3 partes de esa serie. Dicen que, no sé, que es una mentira. Me pareció raro, yo capaz que lo A mí me pareció curioso, pero lo no lo escuché sé. mal yo capaz, pero la persona dijo que tenía 3 kilómetros de alto. Creo que por una cuestión de trigonometría esférica, inclusive, la de 3 kilómetros de alto se debería ver de Ushuaia, me parece, ¿no? Pero quiero decir, me quedó dando vuelta diciendo 3 kilómetros de alto por 3 kilómetros, es bastante grande. Hay muchas bases militares en la Antártida. Esta persona no estaba alejado de eso, porque había ido a una expedición de ese estilo. Y a mí hay algo que me cambió radicalmente, que es el hecho de que vieron tantas veces compuestos de hadas que digo, bueno, puede ser que sea verdad, no lo descarto, pero al mismo tiempo también lo que digo, no hay una imagen, o sea, justo se te apaga la cámara en todo momento, o sea, entonces a lo que voy es, me metieron tanto la cabeza en la tierra esférica, cuando todas las religiones, porque yo dije, no adorarás imágenes, y lo primero que adoramos es la tierra bola. Entonces a lo que voy es, mostrarme el cubo y lo estudiamos. Como mostrarme la curva y la estudiamos, mostrarme los planetas esféricos, redondos, circulares, los estudiamos, porque acá en realidad mucha gente cree que el terraplanismo está en contra de la ciencia, y es lo contrario, se dieron cuenta los propios astrofísicos de la conferencia de Inglaterra. Ellos creyeron que venían a hablar con un grupo de youtubers y se terminaron yendo con la cabeza agachada, reconociendo que éramos gente preparada la que estaba atrás de esto, científicamente hablando. De hecho, no se tocó el tema ni espiritual ni nada en ese debate. Entonces, el terraplanista no va en contra de la ciencia, lo que entendió de alguna manera que se está transformando en un cientismo la ciencia, y que todo es afuera de la Tierra, sin observación, depende de 2 o 3 agencias, nunca muestran nada, te toman el pelo y te dicen que encuentran a Tripes, que es el nombre de una orden eclesiástica, Tripes, y cuando te muestran las Trapis, perdón, y cuando te muestran la imagen son literalmente 4 píxeles. Entonces vos decís, pará, che, si no encuentras el Hubble, el Spitzer, y no, son 4 píxeles, ya confirmaste que están girando alrededor de una estrella, que son 7, y le pones un nombre de otra orden eclesiástica. Todas las misiones son Osiris, Horus, Rex, Thor, viste, vos decís, no le pongo el nombre que no refiere a un dios egipcio, ¿viste? Y hay muchas de esas cosas. Pues nada, muchas gracias. No, por favor. Sí, vos. Hola. Sí. Hola, buenas noches, soy Lucía Oliver. Yo os traslado una pregunta que me hace un amigo del norte. Es, si la Tierra fuera plana, compartiríamos todos el mismo cielo nocturno. Entonces, porque el hemisferio norte y sur tienen cielo con estrellas diferentes, las cuales giran durante la noche en direcciones contrarias, Sí, perdón. es que precisamente hemos hablado de eso hace nada. Hace 20 minutos tocamos. Sería repetir otra vez todo el tema. Vale, gracias. No sé si está grabado en vídeo, que no puedo ver. Muchísimas gracias y felicidades por tan valientes como sois y dar la cara por todos nosotros, porque por gente como vosotros, pues los demás aprendemos y también vamos detrás. ¿No? Muchas gracias y te lo valoro muchísimo. Están dando la cara porque os he escuchado en YouTube, tanto a uno como a otro, dando la cara ahí al pie del cañón. Vale. Yo vamos a ver si articulo porque estoy medio dormida. Yo, tal y como veo este tema, veo que hay peligro de que rentabilicen, viendo la manera de funcionar de los gestores del cotarro, ¿vale? Viendo ya cómo han repetido a lo largo de la historia sus formas. Veo que han orquestado desde hace tiempos preperitos todo, que lo van preparando, que lo tienen pero muy alineado, ¿no? Y reparo que este movimiento, que parece que está tomando bastante fuerza, no lo rentabilicen a favor suyo y nos salgan con cualquier milonga, ¿no? Eso por un lado. La otra historia que yo me paro es en el tema de un plano dimensional, porque al final lo que preguntaba aquí el amigo, el porqué último, que lo comentaba yo antes contigo, el porqué último de toda esta ocultación, ¿no? Porque en el plano o planeta donde vivimos, en esta Tierra,
las jirafas no se van a rebelar, ni los leones. En cualquier caso nos rebelamos nosotros y las sociedades que componemos nosotros. Entonces, si controlan la sociedad y no controlan a los individuos, mal va la cosa. Pero si al individuo lo arrancan de su historia verdadera o de su origen o del momento en el cual, para mí, claro, es una interpretación mía, fuimos secuestrados de alguna manera, porque lo que vosotros tocáis de la bóveda, es decir, a mí eso me da sensación de encierro. Por alguna razón estamos metidos en un plano, que lo habláis, dimensional. ¿Vale? Entonces, bóveda, fondo del mar, que también he visto algún vídeo donde parece que no se puede penetrar. 10 kilómetros máximo. ¿No? Que las Sí, que hay, submarinos hubo un oceanógrafo que bajó con un mini submarino y rebotaba con... rebotaban, ¿sabes? Y Acá está, este que tiene que sacar. eso. El de Bruy se llama. Que curiosamente, Michael. cuando iba a filmar la segunda parte, el helicóptero se estrelló. Mirá que si buscan estadísticamente cuántos helicópteros se estrellan en Australia, me parece que ninguno. O sea, fue el único continente encima que se estrelló, porque en Australia no sé cómo se puede hacer helicóptero. Este es un país bastante... Sí, unas circunstancias de muerte muy extrañas. muy extrañas. Además que luego en el documental final editaron esta parte y no la incluyeron. Exactamente, es Maldivuri, oceanógrafo que filmó el Titanic, incluso con... Pero esto es lo que se veía, ahí el submarino quiere seguir penetrando. Lo curioso es que no puede penetrar simplemente, es que se forma, eso que está ahí pareciera ser como que uno está en una playa, desde afuera, pero en realidad está 10 kilómetros abajo del mar. Y se forman olas abajo del fondo. Algo muy curioso que tiene que ver con la presión, tal vez con la salinidad y demás, pero está evidenciando, y el propio tipo no lo podía creer. Ahí es cuando dice que... Sí, de hecho, los cangrejos y animales se mueren al tocar con eso, ¿no? Entonces, es como que nada vivo puede pasar por ahí. O sea, tenemos un plano de existencia que falta bastante todavía para ver, evidentemente. Sí, no, y uniéndolo al tema de la reencarnación o la rueda de Sansara, porque al final estamos debatiendo en un plano muy físico, pero a ver, ¿cuánto vivimos? O sea, pensadlo bien. Hay pocos que recuerdan algo, pero nadie sabe ni de dónde vino, ni a dónde vamos. Es decir, tenemos muy poquitos años de existencia. Estoy saliendo un poco, a ver, metafísicamente, ¿no? Pero la realidad es esta. Que controlarnos es alejarnos de quizás un saber de lo que es verdaderamente nuestro origen, y eso nos daría fuerza para salir de aquí, que se acabara esta historia, porque el nivelazo de conspiración o de orquestación a nivel de construcción del universo que creemos, eso es brutal. Sí, coincido, yo esto, o sea, hablando de cosas espirituales, son todas cosas subjetivas por una cuestión de que es muy personal. Libro tibetano de los muertos, ese tipo de... O sea, yo tuve un desprendimiento corporal, eso acá el que quiere creerlo o no, eso es una cuestión personal, pero yo tuve varios de esos, de hecho, y, o sea, tuve mi comprobación personal empírica de que evidentemente sí tenemos una parte álmica, espiritual o como quiera llamarse. Creo que acá mucha gente pudo haber tenido una parálisis de sueño o pudo haber tenido incluso por ayahuasca o por alguna planta uno de esos desprendimientos. Creo que la reencarnación, yo creo en la reencarnación, o sea, no es algo que lo descarto, de hecho, no tuve nunca de primera mano haber tenido la experiencia que sí tienen algunos de hijos que nombran cosas o juegan con juguetes y nombran personajes que no existen en su infancia, pero que después descubren que pertenecían a alguna especie de evento histórico. Creo que justamente al habernos vaciado espiritualmente, tal vez nos olvidamos de algo fundamental que podría ser el hecho de que a nuestros hijos, cuando nacen, ¿por qué no motivarles en esa educación espiritual? Porque hay mucha gente que vía hipnosis tiene recuerdos de vidas pasadas o tiene experiencias vividas anteriormente que se le manifiestan en dolores o ese tipo de cosas. Hay muchos niños pequeños que tienen recuerdos y que la respuesta automática de un padre es eso es tu imaginación o eso no existe,
y no sabemos realmente si eso existe o no existe. Es la primera vez que lo digo en público. Realmente mi familia, muy pocos miembros de mi familia lo saben. Yo recordé mi coche con 3 meses de edad. ¿Vale? En el 32 estaba yo viva, según mis recuerdos. Y recordé mi coche. Luego, a los 2 años, recordé mi piano. Y sobre todo, o sea, eso es así. Y aquí hay una persona que lo puede decir. Que yo no, incluso hay algún nombre por ahí que puedo recordar, pero que eso existir existe. No me voy a desviar de este tema, pero a lo que voy es el tema de la bóveda, el tema de no poder salir, el tema de toda esta orquestación religiosa que hay. Es como un querernos encadenar, nos dais cuenta que repetimos todos los días los mismos pensamientos, emociones, comportamientos, estamos encadenados a una programación, ¿verdad? Y desde luego cuando te mueres no llegas y dices, ¡pluf!, llego a la iluminación. Cuando la gente pasa al otro lado, por más que se diga otras cosas, la gente no se ilumina, la gente muere angustiada por la situación que les han vivido. Hay es muy complejo, repito, acá estamos todos reencarnados de vuelta, o sea que evidentemente tal vez le erramos, ¿no? Pero digo, esto solamente se puede leer e interpretar y, bueno, practicar y llevarlo a un plano personal, esto no... Cuando uno ya se introduce en el tema del... Bueno, hola a todos. En el tema del terraplanismo, empieza a comprender un poco que hay límites que no podemos llegar a certificar, ¿sabes? Claramente que es así porque evidentemente no tenemos pruebas empíricas que lo demuestran. Entonces, respecto a la cúpula pasa, bueno, me gustaría descartar o no una situación. Resulta que los objetos a largas distancias vemos que se distorsionan, sea por perspectiva, sea por nuestra concavidad o convexidad de la vista. Y entonces pasa algo con los objetos que tenemos arriba. Resulta que evidentemente creo que es la zona más externa o más alejada que podemos tener alrededor de nosotros. Como decía Iru, por ejemplo, sí que tenemos en la Antártida zonas más elevadas para poder decir que a lo mejor sí que, o sea, se observan de que en esos alrededores o en esas zonas sí que se eleva el terreno. Pero respecto a la cúpula, o el límite superior o como lo queramos llamar, sí que vemos o sea, sí que afirmamos o visualizamos que es convexa. Entonces, me gustaría poder descartar o no si ese límite o esa forma se debe a, en realidad, un límite físico que pueda tener esa forma, o en realidad es un límite perceptivo. Es decir, que en realidad esa forma de cúpula la estemos generando nosotros con nuestra percepción. Entonces, podrían haber pruebas como diferentes lanzamientos donde en algunos puntos se lleguen a un tope y en otros a otro. Entonces me gustaría saber si hay alguna evidencia que podría descartar el hecho de que la cúpula que llamamos sea un límite, o sea, sea un límite perceptivo de nuestra capacidad. Eso. También un poco ligado con lo que Oliver había comentado de que posiblemente no todo esté dando vueltas perfectamente a nuestro alrededor, sino de que a lo mejor hay otro campo, por así decirlo. Puede tener relación también con lo que a veces relacionamos en la cúpula con el ojo humano, de que a veces lo relacionamos muy linealmente. Entonces, si tenéis alguna idea sobre esto. Sí, yo creo que no podemos afirmar realmente que haya un límite físico, es decir, no hemos subido ahí para poder comprobar si hay un cristal. Sabemos que civilizaciones antiguas se han referido a la cúpula como una cubierta metálica o de cristal. En Job, en la Biblia, se dice que el firmamento es como un espejo de metal fundido. Pero, bueno, está abierto a interpretaciones, ¿no? Yo sí que creo que hay un límite, pero no sé si es de algún material sólido o, bueno, creo que él habla de hexafluoruro, de azufre o algo así. Entonces, son diferentes teorías. Respecto al movimiento de las luminarias,
Como he dicho antes, ahora, a día de hoy pienso que sí que salen de un extremo, es decir, del este, y se ponen en el oeste. No sé si hacen un arco, o si la bóveda es un arco, o van en línea recta y luego bajan así. Es un poco difícil de saber porque no lo hemos visto desde ahí arriba, ¿no? También me parece curioso que vemos que están muy cerca el Sol y la Luna, y la gente muchas veces pregunta, bueno, pues si están tan cerca realmente, habrán llegado a la Luna. Entonces, pero yo creo que no podemos llegar físicamente, porque nunca vemos ningún objeto ahí. Es decir, siempre vemos cosas pasar por delante, pero no vemos nada que esté tocando con eso. No se puede certificar. No. Por así decirlo. ¿Hablas de la Luna o de la bóveda? De la bóveda. Ah, claro. Yo no estoy, o sea, creo que no estamos en una posición para afirmar que es una media esfera. Podemos especular. O sea, no, realmente no se puede decir es así porque no lo hemos comprobado, siguiendo el método científico, ¿no? Más que nada, se me ocurría esto por la chica que se encontraba un poco preocupada por el hecho de estar aquí a su lado. Perfectamente nosotros tenemos la Tierra que podemos ver que se mantiene en una planicie. Entonces posiblemente podría ser que el límite superior fuese igual, pero simplemente desde nuestra perspectiva pudiéramos percibir que se curva. Es como una segunda curva, por así decirlo. Aunque... Lo que puedo decir, me dijo Luis que teníamos que estar cerrando también, pero no me quería quedar con las ganas de mostrar esto porque hay mucha gente que tal vez le ayuda a interpretar lo que se ve en el horizonte. Primero, yo no es que no creo en una cúpula, sino que simplemente no tengo evidencia empírica. Sí creo que el sistema está presurizado porque lo indica todo, vivimos bajo un sistema de presión, entonces lo que se sabe, lo que es en la química avanzada, es que existen algo que se llama superfluidos, que es cuando los gases llegan a un 0 Kelvin, o muy cercano al 0 Kelvin, el gas se transforma en cristal. Entonces, la composición atmosférica tiene una serie de gases, y esto es científicamente comprobado, esto no es una teoría, entre los cuales, como Oliver decía, está el hexafluoruro de azufre, que es un gas 6 veces más denso que el aire, y que dura más de 3.600 años y que los eyectan los volcanes. Después está el dióxido de carbono, que es más pesado también que el aire, que todo el mundo sabe que está ahí arriba, 1.42 veces. Después está el aire, después está el neón, hay un montón de gases. ¿Qué pasa? Si para arriba las cosas se enfrían, y eso es una tendencia que sucede de esa manera, de hecho uno se eleva en una montaña, hace más frío que abajo, y sin embargo está más cerca del sol, pero el sol no es fuego, nuevamente, es una cuestión por radiación. Entonces, si están todos estos gases, el superfluido, por ejemplo, el superhelio, es el gas helio llevado al 0 Kelvin, se transforma, no tiene índice de refracción, o sea, parece invisible porque no interactúa con la luz, sin embargo se vuelve sólido, como el cristal. Entonces nadie puede descartar, yo no me gustaría descartar esta posibilidad de que esta serie de capas de gases, a medida que uno va ascendiendo, se cristalizan. Y no es que hay una bóveda de cristal, sino que es la propia tendencia natural a que cuando algo se enfría, como el agua, se vuelve cristal. Y el gas es un estado de un fluido como el agua. Entonces, esa es brevemente una explicación. Ahora, esto rápido, 4 carátulas son, pero para que se entienda. Para mí el movimiento del Sol sí es circular. Para mí el Sol y la Luna y el firmamento giran. Lo demuestra el analema porque hace un 8 y cuando vos ese 8 lo descomponés forma un círculo. Solamente que el círculo asciende y desciende y hace una forma sinusoidal y es una forma geométricamente encontrada en todo patrón natural. De hecho, si uno estudia el girasol, que se llama así por algo, ¿no? Gira el Sol. Cuando uno ve el patrón, ve el recorrido que hace el Sol y obviamente la planta sigue de un lado al otro y la planta no apunta para abajo, pensando que el Sol está abajo. No estoy diciendo que es una prueba empírica, pero para pensar. Pero en el horizonte, esto es documentación de la NASA, y esto es tratando de entender la refracción atmosférica. Lo muestro rápido porque no hay tiempo. Esto es una documentación oficial de la NASA. ¿Cómo funciona la refracción atmosférica astronómica? Hay un gradiente de 20 grados, que es a donde se produce todo tipo de distorsión atmosférica cuando uno observa el horizonte. ¿Sí? Entonces, la astronomía te recomienda que cualquier observación que vos hagas, no la hagas en la línea de 20 grados del horizonte, porque ahí es donde sucede la fata morgana. Ahí donde sucede toda la condensación de gases, donde el barquito desaparece, justo donde estaría la curva. El combustible de los aviones, ¿cómo está?
Combustible en los aviones es una teoría que acaba de surgir nueva. No la tengo estudiada, tengo visto seguramente lo mismo que vos. Yo imagino que tal vez lo único que están haciendo es utilizar, o sea, existen los motores de aire comprimido, mucha gente ha muerto por mostrar motores de agua, y me parece que tal vez el de los aviones puede ser una situación en la que debe tener combustible, por algún motivo también de seguridad, incluso de arranque, y tal vez durante todo el viaje se asista con compresión a aire, pero no soy un experto en el tema, te diría el astrofísico de Londres. No. Siento mucho tener que deciros que tenemos que acabar, porque yo me quedaría 3 horas más. Maestro, tira la última, tira la Pero me parece que No, yo, mira, primero darte las gracias, Luis, y para mí eres un tío tirado para adelante, que en un momento has hecho una raya, y de lo que todos pensábamos antes, ha habido un antes y un después, ¿no? De que hemos conocido estos temas. A Oliver, quería preguntarle cómo puedes tener esa tranquilidad y ese aplomo para responder a ciertas personas que de una manera frontal pues atacan de una manera bastante agresiva, y me responden luego. Y a Iru, ¿por qué se acabó Anti-Illuminati y La Plata? Y si el cohete, el Air Flat, lo vais a retomar. Claro, se pusieron todos el dinero, ¿no? O sea, terminamos todo. Sí, bueno, lo he seguido, pero por saber si... Anti-Illuminati La Plata no se terminó, eso es una fanpage. Yo me cambié el nombre porque coincido que no hay que ser anti de lo que no se quiere ser, pero Facebook no me dejó cambiar el nombre. Lo que se terminó fue el programa de radio. Exactamente. Y problemas económicos con Argentina, y la radio no era una radio grande ni nada, y no tenía ingreso económico, no podía pagar el alquiler. El AFLAC sí, claro que se va a tirar. Se compraron dólares con la plata que se juntó para no devaluarlo, y se va a tirar en septiembre, que es cuando el clima se lo permite y podemos recuperar el globo, y hasta tenemos también la intención de que de manera un poquito oculta participe la gente que no iba a participar, básicamente. ¿Y el programa de radio tenía que ver con la universidad? No, es el programa de tele que también terminó por el mismo motivo. Muchas cosas en Argentina se terminaron por una situación económica, no por una bajada de línea o algo así. No. Por si el tema que tú tocabas tenía que haber visto, o sea, tenía que ver por lo hubieran finiquitado. No tuvo que ver. No fueron por las remeras que no llegaron. No fueron por las exactamente. Vale. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí que es verdad que este tema, bueno, él también lo sabe, que sufrimos muchos ataques, comentarios de trolls, gente que se vuelve literalmente loca, psicótica, y ya van al terreno personal, es decir, no atacan nuestros argumentos, sino más bien a nuestra persona, ¿no? Van a intentar ofendernos personalmente. Yo ante estas situaciones, ya desde hace 2 años o 2 años y medio que empecé a hablar de esto, comprendí que hay mucha gente que esto le choca frontalmente con su sistema de creencias, sobre todo si no tienen un trasfondo en el mundo de la conspiración. Esto, claro, si no sabes que hay una conspiración y una élite que conspira contra nosotros, es muy difícil de digerir esto. No solo la Tierra plana, sino que hay una conspiración. Es como una doble arma ahí, ¿no? Doble filo que cuesta reponerse de eso. Una persona normal y corriente que suele ver mainstream media le va a costar aceptar todo esto. Entonces, yo comprendo esa posición, porque incluso a mí me costó al principio, viniendo ya del mundo de la conspiración, me costó lo de la Tierra plana. Entonces imagínate a alguien que ni ha visto temas de conspiración. Entonces yo comprendo esa situación y directamente no entro al tema, porque me estaría rebajando y estaría entrando al terreno que ellos quieren, que es el del insulto, el ataque, el mal humor. Entiendo lo que quería. Yo lo que me refería ya no era a personas que, hostia, te choca y dices, a tomar por culo, por decir algo, ¿no? Sí. O entrar en ese plano de desacreditación. Me refería a personas
con una posición más elevada. ¿A Pedro Duque te refieres? No quería aventar la bicha, pero bueno, ya que lo dices tú. Sí, bueno, a mí yo me río con estas... Gracias, Oliver, por su comentario. Sí. Yo me río bastante con estas situaciones. De hecho, cuando vi lo de Pedro Duque me reí bastante, porque veo su incapacidad, su inhabilidad de presentar argumentos y de nuevo van a lo personal, a intentar ridiculizar el tema. Y eso la gente inteligente se da cuenta de quién aporta argumentos, quién está calmado y seguro de sí mismo y quién ataca, está nervioso. Quien tiene esa forma de actuar es porque no está seguro de lo que está defendiendo. Entonces, juega a nuestro favor esos ataques públicos. Entonces, a esos ataques de gente más conocida sí que les doy bola porque así la gente se da cuenta de esto que digo. Un aplauso para Pedro Duque que nos... Pará que el canal de Oliver estaba en 45.000 y se te fue a 130 por Pedro Duque, o sea... Bueno, fue una bendición, o sea, lo de Pedro Duque nos benefició a todos. Exactamente. Dio un highlight, un spotlight al tema de la Tierra plana. Escuchame. Y bueno, mucha gente pues ha empezado a investigar gracias a ese tema. La gente me dice, no, gracias a eso empecé a ver vídeos vuestros y tal. O sea que, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Yo creo que Pedro Duque tenía toda la intención, yo creo que él es terraplanista. O sea, es que él sabe que la Tierra es plana y dijo, es que quiero que esto se descubra. Claro. Gente, muchas gracias por la buena onda y el aguante, que ya son las 2 de la mañana. No íbamos a estar menos que esto si era una especie de NUR para todos, o sea... Yo estaría arrancando ahora. Es sumamente sencillo, fíjate que es sumamente sencillo y cómo rompe la baraja el que hayas estado tratando el tema OVNI y haya venido gente, ¿no? Ha venido gente y hoy con el tema de Tierra plana hemos roto todas las barreras de Café OVNI Valencia, jamás se ha hecho esto. Y es un grupo muy heterogéneo. Quiero decir que somos dispares, por lo que yo vi. Sí, ahí. Por eso. El hombre que era más expresivo le comentaba al otro que era de otro palo, pero y aquí cada uno, joder, uno era mecánico, el otro tal, el otro no sé qué, no sé. Lo que estoy viendo es que cuando interesa a tanta gente de tan variada, es porque algo se barrunta, algo hay ahí, algo... Y es turbio que nos lo quieren enturbiar. Por eso me acuerdo que en principio de meterme en esto lo pasé muy mal porque tenía miedo de las circunstancias, de lo que iba a pasar. Pero ahora vosotros habéis reforzado que esto tiene que ir para adelante y que se van a hacer muchos más, por supuesto, y que trataremos justamente en muchos cafés OVNIs no encuentros, sino de diálogos sobre ideas y sobre experimentos que podemos hacer cada uno, etcétera, y lo ampliaremos. Muchísimas gracias a todos, no sé cómo agradeceros los invitados, y